hay un abismo que separa sin duda lo que son las doctrinas de Jacobo Arminio y la teología calvinista, o lo que posteriormente se conoció y se conoce hoy día como las doctrinas de la gracia. Básicamente, los seguidores de Arminio postularon a 5 puntos, y obviamente no es necesario que los anote, pero ustedes pueden hacer un estudio acabado de lo que él o sus seguidores más bien postularon. Y eran 5 puntos. Estos puntos fueron parte de una respuesta, de una protesta a la consideración que tuvo la Iglesia Reformada de Holanda hacia los remonstrantes, que eran los seguidores de Jacobo Arminio. Esta respuesta, al ser considerados como herejía, fueron las siguientes, fueron 5 puntos. 1. Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o incredulidad que Dios prevé al creyente. O sea, Dios elige al creyente, a la persona, en base a un conocimiento previo de que esa persona en algún momento de la historia habría de creer. El punto 2. Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvados. 3. El hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra buena obra. Ahí puede haber alguna especie de similitud con lo que conoceremos hoy día como la doctrina de la depravación total. 4. Esta gracia puede ser resistida. 5. En lo tocante a si una persona en verdad regenerada ciertamente persevera en la fe, es necesario que se haga un estudio mayor, más acabado de esa persona. Este último punto, el 5.º punto, derivó en lo que hoy día conocemos como la doctrina de que la salvación se pierde. Esa fue la figura que tomó durante el último cuarto del segundo milenio, durante los últimos 250 años. Y esta protesta que hicieron los remonstrantes tuvo una respuesta de la Iglesia Reformada de Holanda. Y no solamente la Iglesia Reformada de Holanda, sino que también de muchas iglesias que estaban alrededor en Europa. Y fue esta compañía de hombres, esta confraternidad de iglesias reformadas de Holanda, que hicieron una convocatoria a un sínodo, el sínodo de Dort, por ahí entre el 1618 y el 1619, en la ciudad de Dordrecht, en Holanda. Y fueron 7 meses en los cuales estos hombres, ¿cierto?, se convocaron en aproximadamente más de 150 sesiones e hicieron una respuesta, elaboraron una respuesta en base a las Escrituras, en base a lo que el texto bíblico enseña, respecto y en contraposición a lo que las doctrinas de los seguidores de Jacobo Arminio postulaban. Ahora bien, es necesario indicar de que cuando hablamos de los 5 puntos del calvinismo, no es que Calvino se haya sentado un día de inspiración y haya dicho voy a escribir estos 5 postulados. ¿No? Estas doctrinas ni siquiera las escribió Juan Calvino. Estas doctrinas fueron el resultado de la observancia, del estudio de estos hombres en el sínodo de Dort. Es cuando toma la culminación, cuando toma la forma final de lo que conocemos hoy día como las doctrinas de la gracia. ¿Y cuáles son esas doctrinas? Son 5, ya lo hemos dicho. 1, total depravación. 2, elección incondicional. 3, expiación limitada. 4, gracia irresistible. Y 5, la perseverancia de los santos. Nosotros sin duda consideramos que en estos 5 puntos está condensada una gran cantidad de doctrinas. Pasamos desde la doctrina del pecado, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la santificación, y si se me queda alguna fuera, son prácticamente todas las grandes doctrinas de Dios y del hombre. Están condensadas en este paquete precioso. Podemos decir, como lo hemos mencionado, que existen sutilezas entre las posturas de Arminio y de los que
conformaron las doctrinas de la gracia. Pueden haber similitudes que pueden ser aparentemente legítimas, pero consideramos que de manera abismal difieren con la verdadera obra de Cristo, la obra de gracia realizada por Cristo, en la cual se observa y se exalta la soberana obra de Dios en la salvación. No estamos hablando de un tema secundario, no estamos hablando de un tema periférico, hablamos de un tema central y fundamental. ¿Quién es el perito arquitecto de nuestra salvación? ¿Quién es? ¿El hombre? ¿El hombre colabora en su salvación? ¿El hombre ejerce algún tipo de participación activa en lo que es su salvación? ¿O podemos decir que solamente para Dios puede ser la gloria en aquel evento precioso y maravilloso de la salvación del hombre? ¿De quién depende en última instancia? Durante este proceso veremos que efectivamente, les voy a hacer un spoiler, Dios es soberano en la salvación del hombre, pero no lo hace sin el hombre. El hombre no colabora, pero participa en la salvación, participa activamente. Y queremos ser conscientes de que lo que buscamos y lo que buscaron estos hombres en el pasado no es más que otra cosa que glorificar el nombre del Dios Trino, del Dios Santo, del Dios de toda salvación, de toda gracia. Así que hoy día nos dispondremos a estudiar un punto que obviamente por tiempo no lograremos abarcar cada uno de los elementos, pero sabemos que el estudiar estas doctrinas tiene impactos tanto en la vida ministerial, en el desarrollo de un ministerio, tiene impactos en cómo evangelizamos, tiene impactos en cómo aconsejamos a los creyentes, tiene impacto inclusive en cómo trabajamos en nuestro trabajo secular, y la lista puede ser inagotable. Tiene impactos porque hablamos del texto bíblico, hablamos de Dios hablándonos por medio de su santa palabra. Y tiene elementos que nos hacen pensar y nos hacen meditar en cómo estamos agradando y cómo estamos sirviendo al Señor en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros trabajos, etc. Así que vamos al punto número 1. Si me ayudan, por favor, yendo al Salmo 53, versículos del 1 al 3. Comenzaremos con el punto número 1, que es la depravación total, o bien comúnmente entendida como depravación radical del hombre. Si me acompañan al Salmo 53, este se puede constituir en un buen punto de partida, en un comienzo para que abramos el abanico de lo que significa la depravación total o radical del hombre. Dice la palabra del Señor. Salmo 53, de los versículos 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Pareciera que es categórica, es tajante el veredicto que logró escribir acá el salmista. Es Dios mirando a la humanidad, es Dios mirando al hombre, y pareciera ser que es desolador el ambiente, es desolador, es desesperante, inclusive puede ser hasta desesperanzador, porque Dios mira desde los cielos, mira al hombre, y pareciera ser que no hay respuesta a lo que Dios está esperando, que le busquen. Cada uno se volvió atrás, todos se habían corrompido. Qué palabra tan importante, corrupción. No había nadie quien hiciera algo bueno, no hay ni aún uno. Con esto se plantea la idea de que el ser humano tiene un problema grave, un problema radical, un problema que llega a la médula del ser humano. Es Dios mismo el que miró desde los cielos a su creación,
la mira, la observa. Y el veredicto es tajante, es claro. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Y nosotros se nos viene, ¿no es cierto?, inmediatamente a la cabeza aquella figura de repente nosotros escuchábamos a nuestros tíos, a nuestros abuelos, decir, oye, si ese joven es bueno de adentro, del corazón. Hemos crecido con esa cultura, ¿cierto?, en el cual nos engañamos tan fácilmente por las apariencias, pero Dios mira mucho más allá, mira el corazón. Y la sentencia es clara. No hay quien haga lo bueno, no hay quien inclusive busque a Dios. Debemos comprender que el pecado es una realidad que afecta a todo ser humano. Aquella realidad de errar en el blanco, de no cumplir el estándar de Dios, inclusive aquella realidad de aplacar nuestra conciencia en aquellas cosas que sabemos que debiésemos hacer de una manera, pero la terminamos haciendo de otra, deshonrando de esa forma al Señor. Es un resultado y un síntoma claro de que hay algo malo que se encuentra en el centro, en el corazón del hombre. El pecado reside en lo más profundo de nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice que efectivamente el desobedecer la ley de Dios es pecado. Es una de las ramificaciones del pecado, es una de las consecuencias del pecado, desobedecer el estándar que Dios ha establecido. En este sentido es importante recordar que la teología bíblica nos ayuda a poder comprender esta realidad, la realidad del pecado y la consecuencia radical que tiene en el corazón del hombre. Desde Génesis hasta lo que podemos ver en Apocalipsis, existe una revelación progresiva de lo que significa el pecado y cuál ha sido su extensión, cuál ha sido su implicación en el ser humano. Por eso que podemos ver desde Génesis capítulo 3 que el hombre peca, ¿cierto? El hombre desafía la autoridad de Dios al no obedecer lo que Él había establecido para el hombre y para la mujer, y el hombre empieza una seguidilla de fracaso tras fracaso tras fracaso a consecuencia de su pecado. Y así podemos ir expandiéndonos a medida que la revelación del Señor se va desplegando en las Escrituras hasta llegar a una comprensión correcta, acabada de cuál es el alcance, la profundidad del pecado en el corazón del hombre. Fue el rey David el que declaró en el Salmo 51, versículo 5, «He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre». La realidad del pecado es que afectó a esa realidad que afectó a nuestros primeros padres. Con aquel pecado inicial se desprende para toda la humanidad y somos sentenciados a la misma consecuencia nefasta, triste de nuestros primeros padres. Este ha sido el esencial problema del hombre durante toda su historia. La historia es una evidencia de aquello. Tenemos guerras, tenemos asesinatos, tenemos todas las calamidades que se pueden manifestar en el mundo el día de hoy, hasta la misma creación a través de la maldición que Dios estableció en la tierra, nos acusa y nos recuerda que el pecado ha tenido consecuencias graves, tanto en el orden creado como en el propio ser humano, siendo parte también de esa creación. Romanos 6:23 nos recuerda que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre debía morir. El hombre debía morir al primer momento en que pecó, pero sabemos que por la gracia y misericordia de Dios eso ha sido retenido por su pura misericordia, por su pura gracia. Entonces el problema fundamental del hombre es que es rebelde, es que se ha rebelado contra el Dios Santo. Y aún desde nuestros primeros padres hasta el día de hoy, esa realidad se ha hecho persistente con el paso del tiempo. De hecho, podemos decir francamente que estamos en una situación que es mucho peor de la que vivieron aún nuestros padres en generaciones pasadas. Pareciera que esto va increciendo, va creciendo. La situación no va mejorando.
No hay bondad alguna en la cual nosotros podamos sostenernos más allá de la bondad que puede emanar de Dios para el corazón del hombre. Génesis 6:5 nos ayuda a comprender esta realidad, a pesar de que estamos hablando de poco tiempo después de la creación, ¿cierto? Génesis 6, capítulo 5, nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aquí hay dos palabras que son sumamente importantes en este versículo. Por una parte, pensamientos, que es cierto, es nuestra capacidad de poder razonar, es nuestra capacidad de sacar ciertas conclusiones, tomar ciertas decisiones, pero viene acompañado del elemento del corazón. Esa realidad incorpórea, ¿cierto?, que nosotros no podemos ver, pero que la Biblia nos enseña que es el centro, es el núcleo del ser humano. Es el núcleo. O sea, si nosotros pensamos en una cebolla y sacáramos las capas una por una y llegásemos al centro, ese es el corazón. Ese es el centro de donde emanan las emociones, de donde emana la voluntad, de donde emana todo aquello que el Señor ha puesto dentro del hombre. Es el centro de operaciones, es donde se determina todo lo que pudiese, entre comillas, pensar que es bueno o malo. Ese corazón que está ya viciado, infectado por el pecado, es el que determina nuestras acciones, determina nuestros movimientos, determina lo que hacemos, determina cómo pensamos, determina si nos vamos a acercar o no a Dios. Del corazón emana, es el centro de operaciones. Mateo 12:34 nos ayuda a comprender esta realidad cuando el Señor se expresa respecto de la realidad del corazón. Este es el Señor Jesús hablándole a la generación de víboras que aparecen ahí como los fariseos. Generación de víboras, dice el Señor. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La lógica del corazón, la lógica de lo que significa, el ser y el hacer emanan del centro neurálgico de aquello que es el corazón. En Mateo 15:19 también se nos refresca un poco este pensamiento, esta idea, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En contraposición a lo que nosotros podemos pensar, de que la realidad del hombre, de que el pecado del hombre se manifiesta en virtud de las circunstancias, estamos totalmente convencidos por las Escrituras de que el problema está radicado en el centro, en el corazón del hombre. G.A. Packer dice, tiene una cita muy buena que la tengo ahí para que la puedan disfrutar. Las Escrituras nos señalan el pecado como una deformación universal de la naturaleza del ser humano, que aparece en todo momento y en toda persona. La afirmación que hay un pecado original, el de nuestros padres, ¿cierto?, expresa el principio de que no somos pecadores porque pequemos. Curiosa la lógica, ¿cierto? Sino que más bien pecamos porque somos pecadores, nacidos con una naturaleza esclavizada al pecado. Y es evidente. No es que nuestro exterior, nuestro ambiente nos condicione y nos haga pecar. La naturaleza y la consecuencia de nuestro pecado es porque hay un problema interno que es radical, que está enraizado en el centro del ser. Ahora, ¿por qué depravación total? ¿Por qué ponerle un nombre tan, a lo mejor, estridente y que nos puede causar un poco de rechazo? En algunos momentos de la historia se le ha llamado corrupción radical también, para poder expresar esta misma idea. La frase depravación total se suele ocupar para definir aquellas explícitas consecuencias de lo que ya hemos hablado del pecado original. Pero tenemos que ser claros y también precisos de que nuestra corrupción es moral y espiritual.
y podemos hacer dos observaciones. Una, por una parte, es el grado de aquella corrupción, o sea, ustedes y yo seguramente no cometimos nunca una acción que fuera gravitante, como por ejemplo asesinar a alguien. Espero que no sea el caso, hermanos. Si es así y usted se ha arrepentido, gloria a Dios por eso. Pero claramente, cuando hablamos del grado de la corrupción, hablamos de que no necesariamente somos todos los pecadores que pudiésemos potencialmente llegar a ser. Todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa, todos tenemos la misma realidad en nuestro ser, en nuestra naturaleza, pero sin duda, por la gracia de Dios, no logramos manifestar toda aquella corrupción en la manera que pudiese ser manifiesta. Pero también tiene una extensión. Esa extensión implica que todas las facultades del ser humano, que su voluntad, que sus deseos, que sus pensamientos, están afectados por el pecado. Toda esta extensión hace imposible que por nuestros propios medios, que por nuestras propias capacidades podamos establecer una comunión con Dios, una comunión efectiva con Dios. Algunos dicen, hemos escuchado, ¿cierto? Muchas veces cuando hablamos con personas no creyentes, estoy buscando a Dios, estoy tratando de buscar a Dios. Yo sé que en algún momento lo voy a encontrar, pero tengo que seguir buscando. Y es una frase triste, porque efectivamente todos a lo mejor nos hemos visto en esa situación antes de llegar al Señor y hemos dicho, busqué, hasta que lo encontré. Y no es eso lo que sucedió, sino que más bien buscamos, y fue Él el que nos encontró a nosotros. Fue Él el que acudió a nuestro encuentro y nos salvó. Entonces, la realidad es que el hombre está inhabilitado, espiritualmente inhabilitado para buscar a Dios. Si me acompañan a la primera de Juan 4:19. Solamente para reforzar el punto, aquel texto clásico, nosotros le amamos a Él, ¿cierto? Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque sencillamente fue Él el que acudió a nosotros, fue Él el que nos dio ese amor tierno, santo, que nos permitió, ¿cierto?, despertar y acercarnos a Él. Lucas 11:33 nos afirma, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A pesar de que vivimos en una condición radicalmente perversa, tenemos la promesa cierta de que aún aquellos que son malos hasta la médula y se mantienen malos hasta la médula y muertos en sus delitos y pecados, pueden hacer buenas obras, pueden hacer algunas obras muy específicas que se ajusten al estándar de Dios. Pero hay un problema, es que siguen siendo malos, no tienen posibilidad de entrar a otra categoría porque realmente el problema radica en el corazón del hombre. Isaías 64, versículo 6, refuerza este punto sin duda también. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No voy a detallar a qué se refiere ese trapo de inmundicia porque es un término fuerte, pero entendemos que todo aquello que nosotros pudiésemos presentar como una obra digna, como una obra santa, no es así, no es así. El problema del corazón humano es que se encuentra infectado, nuevamente lo digo y lo reitero, hasta la médula, hasta el centro. El corazón está pervertido hasta lo más profundo y central del corazón. Pero a pesar de que nuestra depravación es total, como ya les mencionaba, existe aquella gracia común en la cual podemos gozarnos también y podemos dar gracias a Dios por lo que Él permite o aquello que ciertamente
permite que no suceda en el orden de una naturaleza tan pecaminosa, ¿cierto? Hay destrucción, hay malos días, hay malas temporadas, ¿cierto?, en la cual vemos la corrupción, los asesinatos de los hombres, pero hay una restricción que es propia del carácter amoroso de nuestro Dios y no permite que esto se desbande, que no se convierta en una selva, en una jungla. Ese es el carácter de nuestro Dios, que nos permite estar, a pesar de la ramificación del pecado, estar amparados en su gracia. Y esa gracia obviamente afecta a cada uno de los hombres. Mateo 5, 44 al 45 nos explica aquella bondad tan maravillosa de nuestro Dios, cuando dice que Él hace llover sobre justos e injustos, cuando manifiesta que esa bondad y esa gracia es manifiesta a todos los hombres indistintamente de su condición, indistintamente de su posición delante de Dios. También es necesario pensar que no hay parte alguna de nuestro ser que no haya sido tocado por el pecado. Por tanto, no hay acciones nuestras que puedan ser tan buenas como deberían ser. Sabemos que antes de llegar al Señor, antes de llegar a Cristo, esto estaba marcado y de manera evidente era nuestro devenir diario, permanente, pero sabemos que por la gracia de Dios vinimos a ser nuevas criaturas, vinimos a ser una nueva naturaleza. Y eso es cualitativamente distinto respecto de los hombres que no han alcanzado la gracia salvadora de nuestro Señor. La depravación total conlleva una incapacidad total. Esto es el estado de no tener recursos espirituales, de no tener recursos propios, a fin de responder positivamente al llamado que Dios nos hace, al llamado que Dios nos hace por medio de su palabra. Somos incapaces. Y nosotros podríamos pensar las veces que nos predicaron una y otra vez nos vimos expuestos a su palabra, y algunos éramos más duros que otros, algunos tuvieron que insistir más con unos que con otros, pero eso era sintomático sin duda, de que no había fuerza, capacidad en nosotros para poder acudir al llamado inmediatamente al que el Señor nos convocaba. Por eso que es bueno pensar en las doctrinas de la gracia como una humillación a nuestro intelecto, una humillación a nuestra capacidad de poder comprender las cosas, porque realmente no se trata de quien comprende, no se trata de quien entiende adecuadamente, no se trata de que yo el día de mañana me voy a jactar de mi salvación porque logré comprender mejor ciertas cosas de las Escrituras. Comprendemos que este paquete de doctrinas, incluyendo la depravación total del hombre, nos humilla, nos confronta con la realidad de qué es lo que somos y que lo único que nos puede salvar es la intervención divina, es la intervención de nuestro Señor. El mismo Señor también, ahí en Juan capítulo 5, versículo 40, en el Evangelio de Juan, Él dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Una acción voluntaria, una acción absolutamente emanada de un corazón corrompido. El no querer venir a Él para tener vida. La luz vino a este mundo y los hombres la rechazaron, no quisieron acudir a Él. El Señor los tenía ahí, el Señor estaba presente junto a ellos, estaba con ellos día y noche, estaba con personas que acudían a Él para que lo más probable le hicieran algún milagro, alguna sanidad, pero realmente no querían venir a Él, al dador de la vida, al autor de la vida. No querían ser salvados, no querían acudir al llamado que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque había un problema, porque hay un problema en el corazón del hombre. Su voluntad está afectada. Juan 6:44 nos indica también, y aquí ya empezamos a solapar a lo mejor algunas de las otras doctrinas de la gracia, pero es importante que lo mencionemos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir al Padre. No hay nadie que pueda venir al Padre si el Padre primero no lo trae como un regalo al Hijo. ¿Por qué?
porque tiene que haber una intervención divina, tiene que haber una acción por parte de Dios. Y se nombra mucho lo que son los términos monergismo, sinergismo, quiénes cooperan, quiénes actúan. Bueno, nosotros creemos que Dios es el que actúa, que Dios es el que soberanamente actúa y no necesita ayuda de nadie en ese propósito, en ese fin. Si imaginamos por un momento que para la salvación del hombre Dios necesitara nuestra ayuda para lograrla a cabo, tendríamos que arrancar de las páginas las salvaciones del Señor. Tendríamos que echar por la borda lo que significa que la salvación le pertenece solo a Él. Ninguno puede venir al Padre, ninguno puede venir al Hijo si el Padre no le trae. Romanos 8 señala también de igual forma en los versículos 7 al 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 2 veces, no pueden, no tienen la capacidad de poder agradar a Dios. Los que viven según la carne, los que viven alejados de la ley de Dios. Entonces, aquí estamos ya en lo que se denomina aquella muerte espiritual, el estado de muerte en el cual estuvimos tú, estuve yo, en el cual todos hemos estado involucrados, pero ha habido una intervención divina por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, y ha sido Él el que ha intervenido a favor nuestro para poder ser despertados, para poder ser traídos a la vida. Ahora eso me lleva a un segundo encabezado tipo conclusión, que solo Dios puede resucitar a los muertos espirituales. Si me acompañan a Efesios 2, de los versículos 1 al 10, leeremos la porción completa. Efesios 2. Del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, éramos cadáveres espirituales, no teníamos ninguna esperanza y ciertamente es la condición en la cual muchas personas están hoy. El pecado llega a tal magnitud que estábamos muertos. La inhabilidad para poder tomar una determinación positiva para con Dios era absoluta, era radical. Y un buen ejemplo de esto me ayuda mucho en lo que significa esa realidad de la muerte espiritual. Es cuando Lázaro es resucitado, es cuando se establece aquella escena donde Jesús va hacia donde su amigo Lázaro y efectivamente es resucitado por nuestro Señor. ¿Qué capacidad tenía Lázaro para poder
obedecer positivamente a aquel mandato de salir de la tumba? Ninguna, no había ninguna capacidad. Bastó solamente con el mandato que Dios le entrega a Lázaro para que él se levantara. De la misma manera, de la misma forma, tú y yo fuimos llamados a vida por la obra de gracia de nuestro Señor, por aquella obra regeneradora de nuestro Dios, en el cual nos permitió nacer en una nueva naturaleza, una naturaleza que ya no es permeada, hastiada de pecado, sino que ahora camina en conformidad a la santificación, hacia la gloria perfecta de nuestro Dios. Éramos cadáveres espirituales. Seguíamos la corriente de este mundo como el resto de los hombres que se encuentran perdidos y esclavizados del pecado. Perdidos y esclavizados del pecado. Solamente siguen los designios del pecado aquellos que hoy día están siendo permanentemente esclavizados por el pecado. Ha sido un regalo de su gracia el que hoy podamos gozar de la vida espiritual que tenemos en Cristo. No queda ningún espacio para la jactancia, para gloriarse, para decir que soy más inteligente que los demás, para decir que soy salvo porque tuve una iluminación divina, ¿cierto? Y pude comprender mejor ciertas cosas. No nos podemos jactar. No podemos decir que la salvación es nuestra. No podemos decir que la salvación fue por algún artilugio humano. La salvación es del Señor. La salvación es de Él. No existe capacidad alguna en nuestras fuerzas para responder adecuadamente al llamado que Dios nos hace. La naturaleza humana que se encuentra en un estado caído es incapaz de poder responder activamente, positivamente a aquello. No existe fuerza alguna, ni poder alguno que el hombre pueda ejercer para obtener su salvación. No existe preparación, no existe un método, a pesar de que muchos han querido establecer métodos para que el hombre sea salvo. No. En su incapacidad, en su impotencia, en su estado natural caído, solo Dios puede dar vida, y solo Dios pudo haber dado vida a pecadores muertos como usted y como yo. Entonces, hermanos, esperamos que en el devenir de las siguientes sesiones podamos comprender también no solamente la naturaleza del pecado, la extensión del pecado, cómo el pecado nos ha llevado al estado en el cual nos encontramos con Cristo y nos dio salvación, sino que podamos ver y profundizar en lo que significa cómo Dios obró en cada uno de nosotros en la salvación que hoy podemos gozar en Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por su bondad, por su gracia, por permitirnos ver, Señor, de manera tan clara, tan nítida, Señor, la naturaleza del hombre. También, Señor, cómo nosotros, Señor, en un tiempo fuimos esclavos del pecado, fuimos esclavos de aquella realidad que atentaba contra su naturaleza, contra su santidad, contra todo aquello bueno, todo aquello que es perfecto y de buen nombre. Atentamos contra usted, Señor, pero sin duda consideramos tan oportuna su gracia salvadora, su gracia que nos alcanzó, en la cual pudimos ver las maravillas de Cristo y gloriarnos en Cristo, en la manera en que pudimos ver la cruz y ver cómo nuestro pecado era puesto sobre usted. Señor, indignos somos de semejante regalo, de semejante amor, aún viendo nuestra culpabilidad, aún viendo nuestro pecado, aún viendo las cosas que llegamos a hacer. Señor, usted extendió su misericordia, su gracia, su amor, su bondad. Pero también nos gozamos en aquella esperanza, Dios, de que usted sigue trabajando en nosotros, de que usted sigue obrando para bien en nuestras vidas, y a pesar de aquel pecado que aún sigue, Señor,
queriendo tomar preeminencia en nuestras vidas, podemos sujetarnos a usted, afirmarnos a usted. Podemos aún, el pecado que hoy día nos puede estar asediando en tentación tras tentación, podemos acudir a usted, Señor. Y usted nos promete que seremos librados, Señor. Seremos librados de esa tentación por medio de su poder, por medio de su gracia, por medio de su Espíritu. Permita, oh Dios, que en la medida que vamos avanzando en estos estudios, podamos seguir viendo las maravillas de la gloria de su gracia, no solamente considerándonos nosotros como pecadores, pero también salvados, redimidos, justificados, elegidos, y que también nos espera una realidad gloriosa en el cielo con usted, glorificados para siempre. Le agradecemos, Dios, y rogamos, Señor, que usted siga obrando por medio de su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.